Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Héctor Torres. Les doy la bienvenida a todos los que están viendo esta pequeña clase. Nos parece importante que cada que dictemos algún curso, seminario, formación que trate temas de osteopatía, empecemos por entender un poco la filosofía y el pensamiento osteopático. De esta manera nos va a ser un poco más fácil a todos comprender lo que el docente quiere tratar de manifestar, o el porqué de la forma de evaluar, o el porqué de la forma de tratar. Si no entendemos la filosofía, el pensamiento de una profesión, se nos va a hacer un poco más difícil comprender el porqué de sus decisiones. Es así que hemos hecho esta primera clase para hablar un poco de la osteopatía, su forma de pensar, su forma de ver la salud. Para eso vamos a hablar un poco de historia. Bueno, para quienes no están muy habituados a tener clases virtuales, ¿sí? Sé que siempre estamos acostumbrados a ver al profesor, al facilitador. Sin embargo, esta clase, ¿no?, está más dirigida a que nos escuchen y a que observen lo que hay en la diapositiva. Trataremos de ser claros, precisos y breves para que ustedes puedan tomarse el tiempo de poder entender, aprovechar y apreciar esta primera clase. Bueno, si tenemos que hablar de osteopatía, tenemos que hablar del primer osteópata, el creador de la osteopatía, Andrew Taylor Still. Él fue hijo de médico, nacido en los Estados Unidos, que acompañaba a su padre en el trabajo médico. Andrew Taylor Still sufría mucho de migrañas y estas migrañas le producían náuseas, y él, todos los datos que vamos a contar ahora se sacan de sus libros, que es la autobiografía que él mismo escribe, y de otros libros que se encuentran en el Museo de Osteopatía en los Estados Unidos. Él cuenta que una vez con un dolor de cabeza se acostó sobre una cuerda en la zona suboccipital y que la cefalea se fue por mucho tiempo. Entonces él empezó a buscar qué es lo que había logrado con esa presión. Y fue así que inició un poco esta curiosidad por investigar qué más había. Es por eso que muchos de los principios del trabajo craneal fueron expuestos por Andrew Taylor Still. Él se recibió como médico en 1865. En el mismo año, una epidemia de meningitis mata a varios de sus pacientes, y él también en esta epidemia pierde a 3 de sus hijos. Esta parte de su vida es interesante, ya que él describe que en ese momento él pudo renegar de Dios, pudo renegar de sus conocimientos como médico. Sin embargo, la experiencia que él había vivido lo hizo pensar que tal vez el que él no haya podido curar a sus pacientes o a sus hijos es que estaba equivocado en la forma de cómo ver la salud. Fue cirujano durante la Guerra Civil estadounidense, fue un médico pionero en el oeste, estaba muy relacionado con los pueblos indios, nativos americanos, y lógicamente con la naturaleza del mismo lugar. Observando a curanderos indios, elaboró un concepto nuevo del cuerpo humano y una nueva manera de curarlos. Es así que Andrew Taylor Still abandona la medicina convencional, ¿sí? Y en 1874, ¿no?, él también cuenta o describe su primer caso tratado con un dolor lumbar que tenía una relación con una alteración del funcionamiento de los intestinos. El 22 de junio de 1874, declara él en sus notas personales haber creado la osteopatía. De
1875 a 1885, él desarrolla la osteopatía. Entre 1880 y 1890, las técnicas manipulativas, las técnicas estructurales, constituían la mayor parte de su práctica. Él empieza a formar a sus hijos y a muchas personas en la osteopatía. Sin embargo, el término osteopatía es acuñado recién en 1885. Es en esta fecha en donde él utiliza el nombre de osteopatía para definir la medicina que él estaba usando. En 1892 funda The American School of Osteopathy en Kirksville, la que hoy en día existe como la Universidad Andrew Taylor Still. Es una universidad de medicina osteopática. Entre 1898 y 1900 publica todos sus libros, que son la autobiografía, filosofía de la osteopatía, libros que son bases para regir el modelo del trabajo osteopático actualmente. Él crea un doctorado de medicina osteopática y fallece en 1917. El término osteopatía, ¿sí?, fue acuñado por él y existe una gran confusión, ya que estamos muy acostumbrados en el ámbito de la salud a utilizar los términos de latín, ¿no? Entonces, bajo el latín convencional, osteopatía significaría patología de los huesos. Sin embargo, este término es sacado no del latín, sino del griego, un griego antiguo, en donde osteon significa información que proviene de dentro. Donde osteo significa estructura y patos es lo que significa información que viene de dentro. Entonces, patos no como enfermedad, sino patos como información que el cuerpo da. Y osteon como estructura. Entonces, lo que vendría a ser es, al traducir la osteopatía, sería información que viene de la estructura, ¿sí? Entonces, esta información que viene de la estructura es lo que el osteópata hace. La definición de la osteopatía, al entender lo que significa osteopatía, podemos entender lo que el osteópata hace. El osteópata lo que hace es escuchar, entender, observar lo que el cuerpo está manifestando. Un síntoma como un dolor, un estreñimiento, como una falta de movilidad para nosotros, son informaciones que el cuerpo nos está dando y es nuestro objetivo entender por qué. Para eso tenemos que entender qué es la salud bajo la visión de Still. Sin movimiento no puede existir la vida, ni por tanto la salud. Solo existirá dolor y enfermedad. Un movimiento que no solo ha de ser físico, sino también mental, y por qué no espiritual. Esta salud es la que persigue el osteópata. Una salud unida al movimiento como manifestación de la vida. La osteopatía quiere que la vida en el cuerpo se exprese frente al dolor y la enfermedad, dando paso a la salud. Andrew Taylor Still. ¿Qué nos quiere decir Still con estas palabras? Lo que el osteópata va a buscar con su escucha, con sus manos, con todas las técnicas de evaluación que tiene, es encontrar la restricción del movimiento. Tejido que no se mueve es un tejido en disfunción. Cuando un tejido está en disfunción, genera una alteración del sistema y esta alteración del sistema con el tiempo puede generar un síntoma o una enfermedad. Si nosotros tratamos la falta del movimiento, es decir, desaparecemos la disfunción, la enfermedad no se debe presentar. Este es el concepto básico de la osteopatía. Nosotros no tratamos enfermedades, sino alteración del movimiento de los tejidos, ¿sí? Y cuando hablamos de los tejidos, hablamos de todos los tipos de tejidos, desde lo más fluídicos a lo más densos. Por eso que
tenemos técnicas para tratar el sistema linfático como técnicas para tratar las articulaciones, técnicas para tratar la fascia como técnicas para tratar los órganos huecos o los órganos más compactos. Para que este movimiento se pueda llevar a cabo, necesitamos tener unas buenas raíces, un fulcrum, sobre lo que apoyarnos, para poder iniciar este movimiento hacia la salud y aferrarnos a la vida sin dolor. Y que entonces, ¿cómo debemos entender la enfermedad según lo que entendía Steele? La enfermedad es el desorden del ser humano. El osteópata entiende la enfermedad como lo haría un mecánico o un ingeniero. Y eso le lleva a concluir que la enfermedad aparece cuando las distintas partes del ser humano no realizan su función correctamente. Eso es consecuencia de que la sangre no circulara correctamente. La no circulación sanguínea, venosa o linfática, la no circulación nerviosa, la no expresión de la vida y la no expresión mental o espiritual. Es decir, para Steele la enfermedad es una falta de movimiento que genera alteración en las distintas partes del cuerpo. Basado en cómo entender la salud y cómo entender la enfermedad, vamos a hablar de los principios osteopáticos. Relación estructura-función, unidad del cuerpo, autocuración y la circulación o la famosa ley de la arteria de Steele. El primer principio que mencioné era relación entre estructura y función. Esto ha sido una evolución de los principios de Steele porque lo que realmente planteaba Steele era lo siguiente. La estructura gobierna la función. Si nosotros hacemos un repaso del desarrollo osteopático desde sus técnicas, la osteopatía en un primer momento, antes de 1950, era totalmente estructural. El abordaje era básicamente sobre la estructura ósea y los tejidos y todos los tejidos. Conforme la ciencia fue avanzando, se entendió que hay una relación importante, una influencia importante entre la función que desempeña la estructura y que también va a ser influenciada por esta. Por eso que hoy en día se habla de lo que la estructura y la función están en una relación. ¿Qué es lo que planteaba Steele con la estructura gobierna la función? ¿No? Que la estructura tiene que estar sana y en equilibrio para cumplir su función. Sin la estructura, la función no se puede dar. ¿Bien? Es por eso que el osteópata lo que aborda es el cuerpo. ¿Bien? Nosotros no vamos a ir a la actividad, nosotros vamos a ir a la estructura. La unidad del cuerpo, ¿sí? El cuerpo como un todo. ¿Bien? Cada parte, cada célula de un órgano, cada órgano de un sistema, cada sistema de todo un cuerpo es importante. Si uno solo falla, pone en desequilibrio a los demás. La ley de la arteria, ¿no? O el tema de la circulación, como habíamos dicho. La sangre es el medio de transporte de todos los elementos que permiten asegurar la inmunidad natural del cuerpo. Y no solamente la inmunidad, sino que la sangre también transmite el oxígeno para la energía, los nutrientes para el desarrollo celular y recoge también los desechos de la célula. Por lo tanto, la circulación es sumamente importante para la vida. La autocuración. Bien, el cuerpo tiene en sí mismo todos los medios necesarios para eliminar o suprimir las enfermedades. Esto es así a condición de que sus medios sean libres de funcionar correctamente. A esto también se denomina hoy en día la autorregulación, ¿sí? Es decir, la capacidad de que tiene el cuerpo de mantener su equilibrio a través de la homeostasis. Hemos querido ser breves hasta esta parte, ya que el objetivo era un poco contar quién era Steele, para que ustedes entiendan luego por qué para nosotros es tan importante, ¿no?, seguir ciertos parámetros en cuanto a la globalidad
ya que el cuerpo es un todo, darle mucha importancia a las técnicas fluidas por la ley de la arteria, pensar mucho en la unión de las distintas estructuras, ya que la estructura gobierna la función, y dar tiempo a los procesos de tratamiento, ya que el cuerpo es capaz de regularse solo. Y lo que los osteópatas hacemos es liberar las estructuras, ponerlas en equilibrio para que pueda generar este proceso de autorregulación. En las clases que se vienen, vamos ya a ir entrando capítulo a capítulo desde la anatomía, desde la fisiología, desde la fisiopatología, para poder entender todo el proceso de abordaje del tema que nos toca. Bueno, estamos en contacto, esperamos sus comentarios y nos vemos en la siguiente clase.